¿Qué tal, queridos amados, hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta tarde? Queremos estrechar nuestra diestra de compañerismo a todos ustedes que nos están viendo por vía Facebook. En esta ocasión estamos inaugurando nuestro primer programa, que como ustedes pueden darse cuenta, se llama Escudriñando las Escrituras. Y es una bendición estar con ustedes en esta tarde tan bonita. Y vamos a estar platicando un tema muy agradable esta tarde. Y vamos a estar comentando algunas cosas. Mientras quiero darle la dirección de la iglesia a los hermanos que nos visitan aquí o que viven por esta área de Hillsboro. Estamos en el área de Portland, Oregon, y la ciudad es Hillsboro, y la iglesia se encuentra en Hillsboro, y es Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, Oregon, y la dirección es 2233 East Main Street en Hillsboro, Oregon. Repito, 2233 East Main Street en Hillsboro, Oregon. Tenemos servicios prácticamente toda la semana, excepto el día miércoles tenemos discipulados. El lunes es el día que no tenemos actividades, pero tenemos el martes tenemos actividad a las 7:30. Tenemos actividad el día miércoles, discipulados en los hogares. Tenemos el día jueves oración y ensayo de alabanza, el día viernes a las 7 y el día domingo a las 4 tenemos cultos. Así que si usted se encuentra por estas áreas y le gusta visitarnos, nos gustaría que usted sea participe de esta bendición que tenemos. Y bien, después de darle unos breves anuncios de lo que vamos a estar platicando, déjeme introducirle a nuestro pastor, José Luis Gamboa. Él va a estar introduciendo el tema en esta tarde. Queremos que no se mueva, que esté al pendiente de lo que vamos a estar platicando, pues es un tema muy interesante. Hemos estado platicando durante la semana con respecto a este tema, así que estése ahí. Si usted quiere compartir con sus amigos, con algún hermano, hágalo clic o comentar cualquier cosa. Ahí está la página, usted puede compartir cualquier cosa, cualquier duda que usted tenga. Estamos para servirles. Amén, pastor. Amén. Dios me los bendiga, queridos amados hermanos y amigos de los cuales están conectados, se van a conectar. Amén. El propósito de nosotros es querer ser de bendición. Amén. Y a través de la palabra, a través de este programa del cual Dios nos está dando, que estamos dando inicio, escudriñando las Escrituras. Amén. Y hoy en este segmento es del cual queremos hablar, amén, que es el pecado. Amén. Pero antes que empecemos, mi nombre es José Luis Gamboa, de la Iglesia de Cristo Ministerios Internacionales de Nuevo Pacto. Bienvenidos y muchas gracias por dejarnos entrar. Amén. Y yo creo que es el momento de que empecemos a redactar un poquito la palabra de lo que vamos a hablar, hermano David. Y ya que vamos a hablar del pecado, permítame, hermanos, quiero introducirme con una palabra. Amén. Voy a leer la palabra que es Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así es que, amados, vamos a hablar durante esta transmisión. Queremos hablar un poco sobre lo que es el pecado, darles a conocer más detalladamente, amén, lo que es esta palabra, amén, conocerlo, el por qué a nosotros nos interesa como cristianos, como hijos de Dios, anunciarles esto, amén. Y quiero introducirme ya con esta palabra, quiero darles a conocer qué es pecado. Dice que pecado es todo aquello que es contrario a la personalidad, normas, caminos y voluntad de Dios, o que perjudica la relación de una persona con él. Se puede pecar, escuche, se puede pecar por palabras, por hechos, por acciones, omisión, o por actitudes impropias de la mente o el corazón. Amén. La falta de fe es un pecado grave,
pues es una realidad, presupone falta de confianza o de fe a la capacidad de realizar lo que se propone. Amén. Y no sé, mi hermano David, trae los términos en griego, en el hebreo, si nos los puedes dar, amado. Sí, bueno, de hecho estaba viendo esto que usted está comentando con respecto a lo que es el pecado, y también encontré algunas cosas que significan también pecado. Y una es, por ejemplo, pensamiento, palabra o acción. Tres cosas. Y esto es una determinación religiosa. Se considera que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en lo que es pensamiento, en lo que es palabra y acción, si nosotros comenzamos a analizar estas palabras, vamos a dar cuenta que podemos pecar de palabra, de pensamiento y de acción. Amén. Entonces, como usted mencionaba al principio, el significado en la palabra strong de lo que es pecado, pues yo aquí encontré alguna información adicional. Acuérdense que estamos escudriñando las escrituras y se trata precisamente de escudriñar lo que es esto. Y viene es el strong 2398, pero hay otra palabra adicional que es la 2403 del libro Strong, y es Kahatas, así es, K de kilo, J-A-T-S-A. Y habla de lo que estamos hablando, que es pecar, o sea, prácticamente, o sea, el definitivo es pecar. Pecar. No hay otra. Algunas cosas lo hacen, pastor, de que el pecado, pues, puede ser, depende la elevación de la transgresión o el pecado, pero para Dios pecado es pecado. Sí, y eso, perdón, amado. Sí, continúa. Sí, no, nomás le quería agregar esto, que cuando la persona dice, no, pues que es un pecado pequeño, no importa el pecado, sea pequeño, sea grande, para Dios el pecado es pecado y cuenta lo mismo, en mi punto de vista, según la Biblia. Amén. Y de hecho, de eso es lo que queremos hablarle, porque muchos piensan que porque los quieren hacer por pecados por tamaño, y en realidad el pecado no tiene tamaño. Por ejemplo, muchos hablan de la mentira y quieren ponerles colores a la mentira, o mentiras piadosas. Eso le quería comentar. Pues entonces podríamos decir que es pecado piadoso también. No creo. Pecado es pecado donde quiera que sea, y por decirlo, por más pequeño, por más insignificativo que sea, sigue siendo pecado. Por ejemplo, también yo traigo la misma palabra jata, o jatat, o jata'a, que viene del verbo también hebreo, amén, que quiere decir errar al blanco. Amén. No alcanzar algo. Quiere decir también obrar mal, ofender. También quiere decir ser culpable o pecar, o falta, cuando uno comete falta, o pecado. En griego principalmente es amartia, amén, que es cerrar al blanco, que es pecar. Y me llama la atención porque quiere decir que pecar quiere decir cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios. Es cualquier cosa que se desvía de la voluntad revelada de Dios. Ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente, o realizar lo que específicamente ha prohibido. Mire, pastor, ahorita que está mencionando eso, me interesó eso que usted sabe cuando dice errar en el blanco, porque dice, déjeme buscar esto que le voy a leer. Hay un pasaje que está déjeme recordar, Dios mío, si me recuerdo, está en el Antiguo Testamento, déjeme ver si está aquí, Dios mío. Bueno, pero lo que es con lo que conlleva a errar en el blanco. Déjeme ver esto, por ejemplo, dice que los hombres mire esto, la Biblia dice que los hombres del antiguo de antigua Sodoma eran malos y eran pecadores en extremo. Aquí hay una extensión más, que es extremo, y que su pecado era muy grave. Eso es en Génesis 33, Génesis 13. Pero a lo que le quiero decir, la Biblia dice que la inmoralidad sexual
la idolatría, el robo, la borrachera, la extorsión, el asesinato y el espiritismo son pecados graves que no deben cometerse, según 1 Corintios 6:9. Tengo aquí Génesis 13:13, habías dicho. A ver, dígame. Dice Génesis 13:13, dice, la gente de ese lugar era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Imagínense, entonces, cuando lo relacionamos con lo que estamos viendo al principio, nos damos cuenta que como aún en el Antiguo Testamento, la primera pareja que pecó, si nos basamos al principio de lo que es principio, fue Adán y Eva. Sí, yo creo que antes de que poder hablar del principio del pecado, mejor podemos hablar el lugar. Yo lo traigo aquí titulado El lugar del hombre en el propósito de Dios. Mire. Cómo Dios quiso hacer, cómo Dios formó al hombre y para qué lo formó. Amén. Antes de que llegara el pecado. Amén. Y eso en realidad para que nos demos cuenta de que Dios, cuando Dios dice que Él hizo al hombre perfecto, porque cuando Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo con grandes propósitos. Por ejemplo, dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y eso es lo que nosotros miramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Amén. Dice, a la imagen de Dios existe, dice, como todo lo creado por la voluntad divina. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, dice, el que Dios le diera trabajo al hombre, el que Dios le diera trabajo mostró que el hombre estaría al servicio del propósito de Dios sobre la tierra. Entonces, cuando Dios formó al hombre, mirándolo desde el principio, antes de que entrara el pecado, antes de que otra cosa sucediera, Dios lo formó, lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza. Esa era la voluntad divina, lo estableció en el huerto para que el hombre lo trabajara y lo labrara. Ahora, según las palabras del apóstol Pablo, el hombre fue creado a la imagen y a la gloria de Dios. Eso lo miramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. No sé si te gustaría leerlo allí para que lo que nos están escuchando. 1 Corintios 11, primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 7. Aleluya. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Ahí está. Entonces miramos que es la imagen y gloria de Dios, el hombre. Amén. Estamos hablando del hombre. Dice, y esto es lo que el hombre debería de reflejar, por lo que debería de reflejar las cualidades y comportarse de modo que fuese un reflejo de la gloria de Dios. Entonces, desde el principio, desde cuando Dios creó al hombre sin pecado, entonces lo hizo para que el hombre mostrara la gloria de Dios, porque nosotros somos gloria de Dios. Se imagina caminando nosotros como hombres, como verdaderos hombres de Dios, mostrando la gloria de Dios, hombres que no pecan, hombres que realmente están en la voluntad divina de Dios. Así Dios los hizo desde el principio. Eso es lo que estamos leyendo en 1 Corintios 11. Sí, amén, amén. Sí, y mira otra parte. Como hijo de Dios, el hombre debería de ser la imagen del Padre Celestial. Amén. Por eso cuando nosotros leemos las Escrituras y miramos que Felipe le preguntó al Señor, muéstranos al Padre, y el Padre le dijo, Felipe, has estado 3 años conmigo y no conoces al Padre. Así como el Señor refleja la imagen del Padre, así nosotros la tenemos que reflejar. ¿Qué gloria debemos de tener entonces nosotros? Wow. Esa es la gloria del principio. Estamos hablando al principio de la creación, de antes de que entrara el pecado. Amén. Ahora, vamos, pero también viene la contraparte. Dice, obrar de otro modo negaría su paternidad divina. Y equivaldría a repudiarla.
Lo que ya cuando el hombre ya entró en acción a pecar, ya definamos al hombre ya de pecado. Entonces lo que está haciendo el hombre ya de pecado está negando la paternidad divina, aunque el hombre diga que es hijo de Dios. Qué interesante, pastor, no había visto ese punto. Es que realmente así es, cuando uno se mete a buscar, amado, yo me pasé toda la noche a las 2 de la madrugada, estaba todavía despierto. Pero bueno, sigamos acá. Hay todo, por ejemplo, ayúdame a leer Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dejé de buscar Malaquías. Este es el hombre, este es el lugar del hombre en el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros diceis: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira, me llama mucho la atención porque hay las versiones que estamos leyendo. Por ejemplo, la Reina Valera habla cuando dice habla el Señor, el Señor, yo soy Jehová, lo habla. Pero la versión que yo traigo lo dice desde el principio. Dice el Señor Todopoderoso, dice así. Mire. Sí, y si tú lo miras, las versiones normales o las regulares, lo miramos que lo traen en el medio. Sí, yo tengo la Reina Valera, tengo la Biblia de las Américas. Sí, lo traen en el medio. Pero esta versión que yo traigo dice, el Señor Todopoderoso dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su amo. Mire, tengo esta Biblia que se llama Dick. Es nueva esa Biblia, aleluya. Entonces dice, ¿dónde está? Si realmente, amados, si realmente nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces ¿cómo estamos honrando a Dios? Wow. Si todavía estamos en pecado, si todavía estamos pecando, si todavía estamos haciendo cosas malas. ¿Cómo podemos demostrar nosotros honrar a nuestro Padre Celestial? Porque tenemos un Padre en el cielo. Gloria a Dios, sí. Amén. Y Él es el Padre de los espíritus, Él es nuestro Padre. Entonces, ¿cómo lo podemos honrar? Vuelvo para cerrar el segmento del propósito de Dios en el hombre. Jesús mostró esto cuando animó a sus discípulos. Les explicó que solo siguiendo el ejemplo de Dios de amor y misericordia demostrarían ser hijos de su Padre que está en los cielos. Si me gustaría que leyeras también allí, hermano David, Mateo 5:43 al 48. Mateo 5:43. Hasta el 43. Dice: ¿Habéis oído que se dijo: amar a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo: ama a vuestros enemigos y ora por el que os persigue, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros vemos que realmente si nosotros amamos a nuestro prójimo, Dios es amor, pero ¿cómo podemos nosotros amar a nuestro prójimo? Dice que hay que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Sabe que estaba al principio que usted está preguntando eso, me encontré un pasaje, déjeme ver si lo vuelvo a leer. El pasaje que usted me dio estaba Génesis me dijo cuando hablamos de la creación del hombre, me dijo Génesis, ¿qué versículo? Me dijo, creo que 20, donde dice, entonces Dios, no, es donde creó Dios, hizo al hombre. Génesis 1. ¿Pero qué versículo me dijo? El 27, el 28, el 26, 27. 26, 27, porque hay un pasaje que encontré, déjeme ver, Génesis, aquí está, creo, habla de la genealogía de Noé. Habla de la genealogía, con lo que usted está tocando ahorita, habla de la genealogía de Noé. Déjeme ver si lo encuentro, Dios mío, aquí está, Génesis 5:1. Este es el libro de la genealogía de Adán,
el día que Dios lo creó, a el hombre a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, como estamos hablando del pecado, cuando la gente peca deliberadamente, como que se le marca en su genética un dato que ya no puede dejar de pecar. Entonces, con referente a lo que usted está mencionando, es impresionante cómo pretendemos amar a nuestros hermanos, pero aún nos estamos apuñaleando. Sí. Aún hablamos de ellos, aún con los pasajes que hemos estado hablando, Dios nos muestra su misericordia y su amor. Y Él se olvida de nuestros pecados. Pero lamentablemente la humanidad no. Nosotros, por la carne que estamos viviendo y por el momento que estamos viviendo, se nos hace más difícil. Muchas veces mucho más difícil. Y si usted se da cuenta, a veces los problemas de las congregaciones, incluso familiares, es por lo mismo. El pecado oculto. Pecado que no se ha entregado, pecado que no se ha sacado a la luz, exactamente. Entonces, por eso es que batallamos y vemos que como Dios, aún como somos de la situación que somos, se nos olvida que fuimos creados por Él y para Él y con un propósito, lo que se estaba tocando, que era para buscar la santidad, ser santos igual a Él. Claro. Pero ¿cómo vamos a llegar a ser santos si aún tenemos esta cobertura de pecado? Claro que cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Él nos borra los pecados. Claro. Pero ¿por qué? Curioso, pastor, ¿por qué seguimos aún pecando? Eso es muy interesante. Que al paso de esa transmisión nos vamos a ir dando cuenta, porque hay muchas cosas, hay muchas preguntas, hermano David, que yo me imagino que el pueblo se ha de hacer referente sobre esto. Muchos piensan que el pecado, por ejemplo, hablar del pecado vendría siendo la cosa más mínima, pero en realidad el pecado fue lo que destruyó. Exactamente lo que le iba a comentar. El pecado, la desobediencia que hizo Adán y Eva dentro del huerto, fue lo que convino a lo que estamos viendo hoy en tiempo presente. Ahora, base a esto que acabamos de decir, traigo otro pedacito. A ver, pastor. Mira, y lo titulamos allí el principio del pecado. A ver. Es algo, a mí me ha pasado algo extraordinario. Hablar de cada uno de estos puntos, hermano David, podríamos hablar de temas, poderlos extender, pero los he reducido tratando de sacar lo más esencial para poderlo compartir, que lo podamos platicar, que la gente lo pueda entender y todo eso. Por ejemplo, el principio del pecado. El pecado se produjo primero, el pecado se produjo en la región de los espíritus, ¿sí? Antes de introducirse a la tierra. Primero fue allá. Desde tiempos inmemorables había prevalecido el universo en una completa armonía con Dios. Cuando no estamos hablando de aquí de la tierra. No estamos hablando de aquí, estamos hablando de allá, de donde habita el Señor. Entonces, nosotros podemos leer el libro de Ezequiel, podemos leer el libro de Isaías, donde nos habla y nos enmarca qué fue lo que sucedió, la transgresión que sucedió allá, toda la rebelión que sucedió. Allá fue donde se produjo por primera vez el pecado, antes de introducirse a la tierra. Sigue diciendo, pero esa armonía fue interrumpida por una criatura celestial que se llama simplemente resistidor. Se le llama también adversario. En el hebreo quiere decir Satán. En griego quiere decir Satanás. Sí, veamos Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás, el adversario, dice, también estaba entre ellos. En donde todo
cuando sucedió allá, todo cuando marca el principio, en el principio, no estamos hablando del principio de la tierra, sino que estamos hablando allá cuando en el cielo. Amén, allá en el universo, allá fue donde estuvo la primera rebelión, la primera transgresión, la primera iniquidad. Transgresión, pecado y iniquidad. Exactamente. Amén. Y desde allá vino y fue bajado a la tierra. Desde allá viene todo esto. Entonces lo miramos, el principal acusador o falso calumniador, que el griego quiere decir diablos, es de Dios. Amén. Dice, por consiguiente, el apóstol Juan dice, capítulo primera de Juan, capítulo 8, si te gustaría leerlo, porque yo lo traigo en otra versión. A ver, ¿cuál es? La versión que traigo aquí cambia una palabra, pero lo voy a leer, pero tú también quiero que lo leas. Amén, en la versión de la Reina Valera. ¿Qué pasaje es, pastor? Primera de Juan, capítulo 3. Ok, Juan 3. Ajá. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que se ocupa en el pecado se origina del diablo. Esa palabra, fíjate que cuando estaba leyendo esta versión, como que no la podía captar, no la podía entender, como que no le encontraba el punto. ¿Verdad? Vuelvo a repetirlo, el que se ocupa en el pecado se origina del diablo. Aleluya. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Desde dónde? Desde el principio. ¿En dónde? No estamos hablando desde el principio de Adán, estamos hablando desde el principio de allá, de los cielos. Entonces, desde allá se originó el pecado. Y me llama la atención porque dice el pecado, dice el que se ocupa en el pecado se origina. Si puedes leer la versión esa que tú tienes allí. Esta la Biblia de las Américas dice, el que practica el pecado es del diablo. Ajá. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Pero es impresionante porque dice el principio, y principio es principio. Sí. O sea, por más de que le busquemos, o sea, conocemos un principio en Génesis, es el principio de la creación, pero con todo respeto, amados hermanos, pero antes de Génesis, otro principio. Sí. Entonces cuando se está platicando y estaba enseñando con respecto a esto, me recordé de, oh tu querubín protector de alas desplegadas, que cubrías, pero dice la palabra, entró en ti la iniquidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Quiso ser aún más, quiso elevarse más a lo que era la voluntad del mismo. Y eso fue lo que sucedió. Y mire todo lo que convino a bajar. Pero dice que se trajo, no nomás se vino solo, sino que se trajo la tercera parte de las estrellas. Una tercera parte. Las estrellas. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que vinieron a hacer? Porque si lo que Dios formó, por ejemplo, si lo ponemos en plano aquí, Dios formó, hizo Génesis 1 y comenzó a crear. Pero a espaldas de esto había otra cosa. Sí. Génesis capítulo 1, su verso 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Según la Biblia, hermanos, según la Biblia nos enseña que antes estaba la tierra desordenada y vacía. Vino Dios y puso orden. Pero ahora el pecado, ¿por dónde entró? Según lo que usted nos estaba enseñando, desde allá viene. Ok, ya lo tenemos aquí, plan terrenal. Sí. Ahora viene Cristo y nos enseña cómo despojarnos de Él, cómo quitarnos, apartarnos de Él. Ok, una inyección o una vacuna es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sí. Esa es la vacuna, es el antibiótico para el pecado. Pero ¿qué pasa cuando seguimos cometiendo el mismo pecado? Le pregunto, pastor, ¿nos cuenta por pecado, por transgresión o por iniquidad? Nos lleva, la transgresión te lleva al pecado y el pecado te lleva a la iniquidad, que ya permaneces.
Cuando uno ya lo sí, sigue haciendo constantemente, ya está en la maldad. ya. Entonces viene lo que se llama la apostasía. ¿Sí? Cuando la gente ya se prácticamente se hace como antes. Sí. O sea, ya delude del evangelio, ya no acepta tanto el evangelio como cuando al principio. Ya empieza a tener más dudas, más conflictos con las cosas, empieza a sojuzgar la doctrina, empieza a querer poner una base o sea, poner un texto fuera del contexto. Y es lo que últimamente se está viendo en estos días. Sabemos que ha aumentado la iniquidad. El pecado ha aumentado, sí, pero también la iniquidad ha aumentado. Y en base a todo lo que estamos hablando, hermanos, es bueno reflexionar en lo que estamos viviendo, es bueno reflexionar y pensar, porque Dios realmente nos ha dejado un antibiótico para poder uno mismo cada fin de semana o cada mes o cada que usted tenga la oportunidad de reflexionar de la muerte de Cristo, lo que ha hecho en su vida, de reflexionar que realmente sin Él no podemos hacer nada y gracias a Él podemos hacer mucho. Y cuando lo recordamos y nos podemos poner a cuentas con Él, es cuando participamos en la Santa Cena, pastor. Sí, sí, es muy importante que nosotros pongamos a reflexionarlo sobre de esto, porque el pecado trae muchas consecuencias. Demasiado. Por ejemplo, entrando ya a otro segmento, ¿verdad? Entramos a otro segmento, le vamos dando cuerpo a esto. Amén, le vamos dando cuerpo. Entonces, para terminar este segmento en el cual estamos, de que es del principio, la palabra de Juan muestra que Satanás continuó su proceder pecaminoso después de haber dado principio al pecado. Por consiguiente, escucha esto, amado, dice, por consiguiente, todo el que hace pecado, su ocupación practica. Demuestra que es hijo del adversario, descendiente espiritual que le refleja las cualidades de su padre. Wow. Y este pasaje, me recuerdo un pasaje en la Biblia donde el Señor les dice a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Se lo refrega en la cara a ellos y les dice: no, nosotros somos hijos de Abraham. No, ustedes son hijos del diablo, les dice, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Amén. Pero están haciendo las obras del diablo. Dice: por cuanto ustedes me quieren matar. Y no nomás estamos hablando, amada audiencia, hermanos, no nomás pensemos que el matar es agarrar un arma y darle a una persona, quitarle la vida. No, el matar también se mata verbalmente. Amén. Amén, matamos ilusiones, matamos acciones, matamos muchas cosas. Amén, entonces el hablar dice que nuestra lengua es una espada. Amén, que dice que es tan poderosa nuestra lengua que dice que a través de ella se hacen las guerras, se destruyen familias, se destruyen todos. Entonces es algo tan poderoso, aunque no vamos a hablar de la lengua y no de eso, pero estamos queriendo tratar de decir que todo aquel, según a lo que nosotros estamos leyendo, según a lo que nosotros estamos tratando de explicar, que a todo aquel que está haciendo pecado, entonces el padre de esa persona viene siendo el adversario, o viene siendo el diablo, Satanás, o como usted le quiera llamar, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ahora, pongámonos nosotros como hijos de Dios. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros estamos haciendo la obra de Dios, nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Precisamente acabamos de terminar ahorita de estudiar en la escuela el último tema del módulo con mis hermanos y estamos hablando sobre ese tema, estamos hablando haciendo la voluntad de Dios o conociendo la voluntad de Dios. ¿Estaremos a nosotros como hijos de Dios haciendo la obra de Dios, amado? ¿Estamos en eso? Pero bueno, ese que sería otro tema más adelante al cual podríamos nosotros centrarle, pues, amén, amén. La voluntad de Dios. Ahora, como ya le estamos dando cuerpo al tema, ya le estamos dando otro de los segmentos, otra parte que me gustaría que tocáramos, ya miramos lo que es
lo que es el principio del pecado, miramos lo que es el lugar, el lugar del principio del hombre de Dios. Amén. Ahora, por consiguiente, como estamos hablando del pecado, me gustaría que retomáramos esta palabra, o que entráramos en esto, que viene siendo los efectos del pecado. Wow. Los efectos. Eso está bueno, pastor. Uno, por ejemplo, cuando ya hablamos de los Claro efectos que todo del está pecado, bueno, ¿no? Pero cuando ya hablamos de los efectos del pecado, dice, escuchemos esto, dice, el pecado hizo que el hombre ya no tuviera armonía con su Creador. Y eso es lo que realmente generó el pecado, que el hombre perdiera toda comunicación, perdiera armonía con Dios. Volvemos nuevamente al principio del Edén, donde Dios lo estableció al hombre, le puso casa, lo puso para que viviera feliz, contento con su mujer, le dio todo, pero miramos que cuando viene y se genera ya la desobediencia, entonces, amado, trae una consecuencia o trae un efecto. Y uno de los efectos, amado, es que se rompió la armonía con su Creador. fíjese que lo que usted está comentando aquí, puse unas notas. Mire esto, las personas que han cometido pecados graves quizás se sienten agobiadas por sus errores. Hay muchos hermanos que cometen errores y faltas y se sienten así. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Miren, por ejemplo, el rey David escribió: mis propios errores han pasado sobre mi cabeza, como una carga pesada son demasiados pesados para mí. Está en Salmos 38:4. Entonces mire lo que pasa con el pecado. Si usted mira Salmos 38:4, acompáñeme ahí para que vea esto, en lo que explico esto. Sin embargo, la Biblia da esta esperanza, que es arrepentimiento. 38. Salmo 38:4. ¿Lo leo? Amén. Dice, ya no aguanto mi maldad, no soporto carga tan pesada. Mire, ahora fíjese, sin embargo, Dios, óigame bien, Dios siempre está dispuesto a quitar esa carga. Porque no podemos caminar con cargas, hermanos. Incluso ya en estos tiempos finales, usted tiene que despojarse de lo que le estorba, de todas aquellas cosas que le angustian, porque el pecado, créase o no, provoca carga. Oh, sí. Carga, angustia. Muchas personas dejan de dormir, quizás. Muchas personas se enferman, pastor. Hay gente que se enferma por el pecado que los agobia. Entonces, cuando venimos a iglesia, ¿qué es lo que sucede? En lugar de que dejemos en el altar esas cargas, nos las volvemos a llevar. Vengan a mí todos los cargados. Exactamente. Entonces, ¿en dónde ponemos ese pasaje? ¿En dónde lo podemos nosotros agarrar y meter en el corazón? Venid todos los cargados, lo que usted está mencionando, lo que dice la palabra. Despojémonos de toda carga, de todo peso. Pero ¿cómo hacemos si no hemos entendido aún que podemos hacerlo? Hay gente que piensa que no podemos. El rey David pudo hacerlo. Él reconoció, número uno, ahí está la clave, pastor. Reconocer nuestras cargas, reconocer nuestros pecados, reconocer lo que nos agobia y venir a los pies de Cristo y entregárselos. Claro. Porque uno ya es, bueno, la mayoría somos creyentes y hemos aceptado a Cristo. Reconocemos nuestras faltas y reconocemos nuestros pecados y lo hemos aceptado como nuestro Señor y suficiente Salvador. Ahora bien, esas cargas ya las quitó, pero vienen más porque estamos en la carne. Claro. Pero la palabra nos avala donde dice que confesemos nuestros pecados, porque abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo. Amén. Entonces tenemos una puerta. Ahora, ¿con qué la vamos a sellar esa puerta? ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel cuando vino el espíritu de muerte? Mire esto. Ungieron sus dinteles, sus puertas, que es figura de corazón. Nuestro corazón hay que ungirlo, ¿sí? ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Sí, pero ¿qué es la sangre de Cristo? La Santa Cena. Cuando ministramos la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos
poniendo sangre en nuestro corazón, el intel, para que los espíritus, el espíritu de muerte, el espíritu que muchas veces nos agobia, o aquellos pecados ocultos que tenemos, podamos sacarlos y no entren más. Ya no podemos seguir cargando con esto, pastor. Amén. Amén. Mire, pues seguimos aquí en escudriñando la palabra, amados hermanos. Pase la voz. Amén. Estamos en nuestro primer segmento. Amén, de escudriñando las Escrituras. Amén. Pase la voz. Amén. Hágalo llegar a sus familiares. Esperamos que esto va a ser de mucha bendición. Amén. Seguimos. Y estamos mirando lo que es el efecto del pecado, pero también sigue diciendo, no solo dañó la relación con Dios, sino también las relaciones con el resto de la creación de Dios. Ahí está, mire. Dice, incluso se dañó a sí mismo, uno mismo, a su mente, su corazón, su cuerpo. Las consecuencias fueron funestas para la raza humana. De manera que el pecado introdujo en ellos sentimientos de culpabilidad, ansiedad, inseguridad y vergüenza. Romanos 2:15 dice, mostrando toda la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio a su conciencia y causándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Escuche esto, por favor, póngame atención en esto. Dice, la gente se condena. Mira qué impresionante está esto, hermano David. La gente se condena no por lo que desconoce. Vuelvo a repetir, la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Qué tremendo, pastor. Mira, eso es la gente. Ahora, quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ella misma. Los que conocemos. La palabra de Dios se nos va a juzgar a nosotros porque nosotros ya conocemos de ella y no lo estamos haciendo. Mire lo que está comentando y me viene algo a la mente. Porque Dios le dijo en Génesis capítulo 2:16, creo que 2:16 me parece. Le dijo Dios, de este árbol no comerás. Estableció su ley. ¿Sí? Ahí está, dice, de este árbol no comerás. Ni del árbol del conocimiento del bien y el mal, ni de la vida eterna. Déjeme buscarlo para acompáñenme a Génesis capítulo. Porque eso es importante que entendamos, que Dios estableció la ley. Ahí donde Dios estableció la ley y ellos tenían que sujetarse a lo que era la ley. Déjeme ver si es aquí. En lo que lo encuentras, sí, déjame seguir diciendo este pequeño comentario que tengo aquí. Dice la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que con lo que sabe, sino que lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y sus leyes serán juzgados por ella. Quienes nunca han visto una Biblia, saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Amén. Y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas de su conciencia les dictaba. A menudo el juicio de Dios se ve obstaculizado por nuestros sentimientos modernos del proceso legal y los derechos del individuo, pero recuerde que las personas suelen violar las normas que crearon para ellas mismas. Mire. Amén. Si tienes el texto. No lo he encontrado, pero sígale en lo que busco. Amén. Tengo que buscar otra referencia. Sigamos. Entonces, todos vamos a ser, amados, no hay aquí de que yo me voy a salvar o que yo no he pecado o que yo diga, no, yo no he pecado, yo no. La gente se va a condenar o la gente misma se va a condenar, amén, se va a condenar no por lo que desconoce, sino por lo que hace
con lo que sabe. Mira cómo me llamó mucho la atención esta palabra, porque el hombre siempre va a andar buscando pretextos para poder salvar su vida, de una o de otra forma, pero la mejor forma de poder salvar la vida es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra, no hay otra. Para eso el hombre desde el principio deshonró a Dios, desobedeció a Dios, le falló a Dios, transgredió la ley de Dios, la ley que Dios había establecido: no comas de este árbol. Dios, el hombre transgredió eso. Ahora, fíjate que a mí me llama mucho la atención, un día platicando con una persona, me dijo: ¿será que Dios quisiera tener al hombre, lo quiere manipular? Esas palabras, si te fijas, esas palabras vienen de Satanás, porque esas palabras fueron las que les dijo directamente a Eva. Él quiere tomar el control de ustedes. Come del árbol del conocimiento del bien y el mal y vas a ver que vas a ser como Dios. Él lo que quiere es manipularlos a ustedes. No, pero no se ha dado cuenta de que a todas las creaciones, juntamente con la raza humana, todas las creaciones, aún las angelicales, Dios les dio el libre albedrío para que nosotros podamos decidir qué es lo que vamos a hacer. Fíjese lo que está diciendo Génesis capítulo 2:9. A ver. Dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Oiga eso. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y el mal. Lo que usted está mencionando, criterio propio. Tener, usted como mencionó la palabra, como dijo ahorita, albedrío, libre albedrío. Ahí está. Fue lo que les dio a ellos. O sea, ellos estaban en el lugar correcto. Pero más adelante vemos que por la serpiente ellos cayeron. Sí. Porque hubo una no sé, yo trato a veces de entender ese tipo de comunicación. Esta Biblia que tengo aquí en la TEC, estuve hojeándola un poquito y leyendo unas notas que tiene. Y en el versículo 12, aquí donde estamos viendo de más abajito del 10, aquí dice que la serpiente no se arrastraba en aquel tiempo. Ajá. Sino que según lo que estaba viendo, caminaba. Porque después, Génesis capítulo 2:9, después que Dios lo sacó del huerto, entonces a la serpiente le dijo que se iba a arrastrar desde ahí. O sea, ella iba a arrastrarse. Entonces es impresionante cómo Dios, a la vista del hombre, a nosotros no nos cabe muchas veces no entendemos que Dios es un Dios enorme. Y nuestra mente pequeña no alcanzamos a ingerir muchas cosas que están en la Biblia tan impresionantes. Por ejemplo, el dejar una puerta. ¿Sabe? Adán y Eva cayeron. Ok. ¿Por qué? Porque desobedecieron la ley que Dios había establecido en el huerto. Exactamente, que les dijo: de este árbol no comeráis. Como haya sido, cayeron. Pero aún así tuvo su misericordia, que cuando los vio desnudos, ¿qué fue lo que hizo? Los cubrió. Pero no fue con ellos. La humanidad siempre va a buscar una excusa. Sí. Buscamos cubrirnos con cualquier cosa, pero Dios quiere que seamos honestos. Y Dios quería que Adán y Eva fueran honestos con Él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se comenzaron a echar culpas. Y es lo que hacemos muchas veces nosotros cuando cometemos una falta o algo. Nos cuesta reconocer nuestra falta y nuestro pecado. Pero Dios siempre está a la vanguardia de cubrirnos, de poder Él mismo tener esa... yo pienso que a Dios le encanta que le oremos, que le pidamos y que le pidamos por nuestras necesidades. Él sabe lo que nos falta. Pero ¿a qué padre no le gusta cuando un hijo le susurra a su oído? Entonces eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que a Dios le toca su corazón. Y eso es lo que, por eso es que nosotros debemos cada día que tengamos oportunidad, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, de aquellas cosas. Usted mencionaba de lo que es el adversario.
y estuve buscando un pasaje. Me va a disculpar, hermano, ahí si usted puede localizar ese pasaje, me encantaría. Mándemelo ahí en la página. Voy a buscarlo porque habla de que aquel que no ama a su hermano es un adversario, y el adversario reconocemos que es el diablo. Entonces sería hijo del diablo. Entonces nosotros tenemos que amarnos para poder evitar ese momento. ¿Sí me explico? Entonces es lo que le estaba comentando. Y mire, también encontré otras cositas con respecto a lo que estamos hablando. Dios estableció un tiempo. Cuando Adán, mire, otra cosa que también mire, que es cuando el pecado entró, también entró un tiempo para que el hombre pudiera pasar a mejor vida. Adán ya no vivía en el tiempo kairos de Dios, sino ahora se le estableció un tiempo cronos, la cronología del hombre, que fue cuando él ya pecó y Eva pecó. ¿Qué sucedió? Tuvo que sacarlos del huerto, porque entonces iba a ser difícil, iba a ser un poquito más difícil después. Pero qué bueno que lo sacó, porque ahora tenemos la oportunidad de ser redimidos por Jesucristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros también. Es una bendición, es algo diferente lo que estamos viendo en estos tiempos. Pero miren, hermanos, gracias a Dios que tenemos a Jesucristo nuestro Redentor. Porque nosotros que conocemos a Dios podemos acercarnos libremente a Él. Y podemos expresarle, incluso podemos orarle y clamarle, y Abba Padre, como dice la palabra, y ponerle nuestras peticiones, nuestras necesidades que tenemos, porque recuerde que todos no somos santos, estamos en el procedimiento de buscar la santidad, pero en ese procedimiento la carne que tenemos es la que muchas veces nos limita a hacer cosas que queremos hacer, una de las cuales es lo que estamos mencionando, el pecado. Porque nosotros no podemos vivir en una caja y metidos ahí, no, hermanos. Tenemos un mundo, hay un mundo que conocer, un mundo que vivir, que manejar. Usted maneja, usted trabaja, usted tiene familia, los muchachos van a la escuela y todo. Y tenemos ventanas que son los ojos, eso lo sabemos bien. Entonces, pues por cierta razón, a veces, aunque no queramos, amados, nos contaminamos. Amén. Nos contaminamos. Nomás encontré Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien ha visto. Imagínense. Amén. Agarremos esa vez también está interesante, porque también viene a lo que estamos platicando. Sí. También viene. Entonces, es lo que estamos comentando, ¿no? De que es necesario que nosotros nos acerquemos con corazones contritos y humillados al Señor para poder tener ese respaldo. Así que les voy a hermanos amados, les voy a pedir que usted analice el tema que estamos tocando aquí, mi pastor y yo, con referente a lo que es el pecado. Y realmente es necesario nosotros que nos estemos analizando día con día y escudriñándonos, sobre todo. No escudriñe a su vecino, escudriñese usted mismo, porque es muy fácil. Por ejemplo, yo puedo, con todo respeto a mi pastor, yo puedo verlo y le puedo ver sus pies de barro, y él también a mí. Pero no se trata de eso, se trata de que usted se escudriñe, usted como usted, persona como usted, hijo de Dios, se escudriñe y vea lo que hay dentro de su corazón. Y aquellos pecados que le causan tantas molestias, venga al altar y entrégueselo al Señor, porque no hay una cosa más bella que la libertad. Amén. Ser libres en espíritu. Si usted es libre físicamente, ahora piense cómo puede ser libre espiritualmente. No va a poder, mire, me atrevo a decirle que el diablo no lo va a poder parar. No lo para uno el diablo. ¿Por qué? Porque usted ya se siente libre, ya está libre, ya entregó todo lo que le estorbaba, aquellas cargas que traía. Mire, si usted no me cree, vimos la vida de David, leímos Salmos de David. ¿Y qué era lo que David tenía? Una carga. David vino y se la presentó al Señor, ¿y qué fue lo que sucedió? Llegó a ser rey. Llegó a ser rey. Pero cuando nadie lo miraba, él estaba solito allá cuidando el rebaño y todo. Pero ¿qué pasó? Cuando él se arrepintió, vino la bendición.
Entonces quiere decir que cuando uno se arrepiente, Sí, la palabra de viene Dios la dice bendición. que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Mire. ¿Verdad? Entonces, esto es fabuloso, amado. Necesitamos hablar por causa del tiempo, pues, ¿verdad? Todavía nos falta mucho hablar del pecado, como lo hemos dicho, lo estamos reduciendo, lo estamos minimizando para que usted nos pueda entender, pues, ¿verdad? De lo que es el pecado, volverlo trayéndolo a la mente, empezamos a mirar, pues, ¿verdad? Lo que es el lugar del hombre en el propósito de Dios, el principio del pecado, donde fue los efectos del pecado, amén, qué fue lo que hizo, que es, miramos que la gente se va a condenar por el pecado. Sí. La gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace, aleluya, con lo que sabe. Qué tremendo esa palabra, ¿verdad? Vamos o van a hacer o vamos a hacer, aunque la misma palabra de Dios nos dice a nosotros que toda palabra que salga de nuestros labios va a ser Escrita. juzgada. Sí. Amén. Todo lo que nosotros digamos, las palabras que nosotros mencionamos, todo se toma en cuenta. Dios está tomando todo en cuenta. No va a dejar escapar nada. La misma palabra de Dios nos dice, amado, David dice que Dios no va a dar por culpable al inocente. ¿Sí? No va a dar por culpable al inocente, ni al inocente por culpable. Así es. Amén. Así es que, amados hermanos que nos están viendo, amigos, si no tienen a Cristo en su corazón, les hacemos una invitación. Amén, a que se acerquen a buscar más de Dios, que busquen el rostro de Dios. Él es el único que puede perdonar toda transgresión, todo pecado. Dice que para esto vino, para Amén. esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer toda obra del diablo. Amén. Entonces yo creo, y mirando, pues, ¿verdad? Los tiempos ahorita en los cuales estamos viviendo son tiempos peligrosos. Definitivamente, la maldad, pastor, se ha aumentado, se ha incrementado de tal manera que uno puede decir, pues voy a decir la palabra, pues, ¿verdad? La maldad se ha incrementado de tal manera como diciendo, wow. Sí, mire, con respecto a esto no me voy a tocar estos puntos porque me interesó. Estoy platicando con un compañero y comentándole lo que íbamos a estar transmitiendo y esto, y me dijo esto: ¿vas a hablar del pecado original? Después me dijo, bueno, eso me puse a pensar: pecado mortal, pecado venial, pecado capital. Entonces, cuando yo me di la tarea, cuando lo escuché mencionarme 4 cosas, dije, Los bueno, 7 pecados capitales. exactamente, o sea, todos, la mayoría sabemos de dónde provienen, ¿no? Y de dónde vienen. Entonces yo le preguntaba a él, ¿te has puesto a pensar que con un simple arrepentimiento tuyo puedes alcanzar un reino? Me decía, ¿cómo así? Y le digo, mira, si tú tuvieras la oportunidad, que Dios te la va a dar, le dije, de entrar a un reino, lo harías. Y nomás tienes que hacer solo una cosa. Me dice, ¿cuál? Aceptar a Cristo. No hay otra manera de entrar a ese reino celestial si no es aceptando a Cristo. Y hay otra, y la llave es que reconozcas que sin Él no eres nada. Si tú reconoces a Cristo que es tu Señor y Salvador, se te van a abrir esas puertas. Pero si no, lamento decirte que no se te van a abrir. Entonces yo te hago la invitación de que veas realmente que en Cristo todo lo puedes hacer, pero sin Cristo nada podemos hacer, pastor. Nada. Mira, yo creo que el tiempo ya nos está avanzando. El último punto que yo traigo aquí, que me gustaría mencionarlo rapidito porque no sé cuánto tiempo nos queda, las consecuencias para toda la humanidad. Wow. A ver, pastor. Mira, y eso lo vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 12. Dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Mire.
O sea, no es de que si yo quiero pecar o yo no he pecado. Muchas veces nosotros podríamos excusarnos, no, pero yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado. No, si no es porque él, sino que porque ya viene la herencia. Son herencias genéticas que se nos han pasado, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Amén. Dice que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y no nomás fue el pecado el que entró, no nomás fue el pecado, no nomás fue la desobediencia, porque cuando entró el pecado al mundo, ¡pum!, entra la muerte, juntamente atrás de ella. Por eso le estaba diciendo eso, que cuando Adán pecó, ¿qué sucedió? Entró la muerte, pero también entró el tiempo de vida del hombre, porque más adelante vemos que por más robusto son 70, 80 años. Sí, sí, pero sigue diciendo el texto, Romanos 5:12 dice, entró el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Mire. O sea, pero todo esto, ¿sabes qué es lo que me ha llamado la atención? Que nosotros los mexicanos o los latinos tenemos muchos dichos. Sí. Y uno de los dichos, y es uno de los dichos que yo creo que todo el mundo lo ha usado ese dicho, y yo creo que aún como cristianos lo seguimos diciendo, que dice, para todo hay remedio menos para la muerte. Y están errando. Y fíjese que sí, cierto, yo me di cuenta y yo dije, wow, ¿qué estamos diciendo? Eso es una mentira, porque aún para la muerte hay un remedio, y ese remedio se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único, amado hermano, amigo, tú que nos estás viendo, o tú que vas a mirar este programa, porque va a quedar ahí grabado, puedes mirarlo en YouTube, puedes entrar y ahí lo puedes mirar. Solamente uno, amén, el segundo Adán, el perfecto, amén, el que viene, el Padre nos dice que nos dio un don, nos regaló un presente para que nosotros a través de él pudiéramos tener vida y vida en abundancia. El Señor Jesús está con sus brazos extendidos para que tú puedas venir delante de Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por todo lo que he hecho. Acércate. Yo creo que este es el mejor momento para que tú te acerques. Tú que conoces del Señor y que tú dices que sigues pecando, el Señor te perdona, pero tienes que arrepentirte. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Yo creo que ese es el mejor momento, hermano David. Amén. Aquí está el pasaje hay un pasaje muy lindo aquí. Mire, hermano, es este pasaje que lo voy a leer, dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gloria a Dios. O sea que, aunque usted haya cometido cualquier falta, cualquier pecado, pues tenemos a Cristo, hermanos. Así que no se limite y donde usted se encuentre, busque un lugar donde congregarse. Si usted no está participando en una congregación o algo y está por estos áreas del lado de Oregon, por Portland, le invitamos acá, véngase, visítenos. En la iglesia es Iglesia de Cristo Nuevo Pacto. La dirección es 2233 East Main Street, es en Hillsboro, Oregon, 97123. O vaya allá a Facebook y ahí búsquenos por Iglesia de Cristo Nuevo Pacto. Ahí tienen la información, tienen los teléfonos, escríbanos. Si este tema le agradó o deje eso, sino que lo confrontó, háganoslo saber, escríbanos ahí, mándenos un link por ahí o pónganos, como muchas veces hacen, un tongue, ¿verdad? Un dedito, para saber que estamos llegándole a usted y sobre todo que la palabra está llegando y siendo edificada dentro de sus vidas. Entonces queremos hacerle la participación. Si usted tiene
tiene tiempo, visítenos. Nuevamente la iglesia está en Hillsboro, 2233 East Main Street. Esto es en Hillsboro, Oregon, 97123. Nuevamente en Facebook pueda visitarnos. Transmitimos los servicios vía Facebook Live en el viernes a las 7 y el domingo a las 4. Así que visítenos si usted tiene necesidad de oración o algo, mándenos una petición. Nos daría mucho gusto saber si usted puede orar por usted también. Y queremos agradecerle este momento, pastor. Amén. Pues, ¿qué más le podemos decir? Muchas gracias. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Escríbanos, queremos saber de usted. Amén, si le agradó, si fue edificante para su vida. Amén. Estamos para apoyar cualquier tipo de necesidad. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y cualquier necesidad háganosla saber. Amén. Amén. Nuevamente, pastor José Gamboa y su servidor hermano David García. Así que Dios les bendiga mucho, hermanos. Bendiciones. Amén.